Bueno, gente, hoy me gustaría hablar sobre la salida de Toni Kroos y lo que conlleva en lo futbolístico. Estos días estoy escuchando muchísimo argumentos que la verdad la mayoría tienen bastante razón, como que Kroos es insustituible. También sí que hay un argumento que se está usando mucho, que me hace mucha gracia porque se usa cada 2x3, ¿no? Y es el típico argumento de, no, es que es insustituible, es que no hay dos jugadores como Kroos. Y a ver, es bastante evidente, pero es como, no, es que es imposible reemplazarlo, simplemente vendrá otro futbolista con unas cualidades distintas y es tipo, a ver, es que eso es más que obvio. Pero seamos realistas. Por ejemplo, Roberto Carlos estaba en el Real Madrid, se fue Roberto Carlos, vino Marcelo. ¿Son los mismos futbolistas? Evidentemente no, cambian muchísimo. ¿Pero son el mismo perfil? Pues evidentemente sí son el mismo perfil, a pesar de que tengan características distintas. Por ejemplo, Xabi Alonso se va de Real Madrid y nunca, mejor dicho, vino Toni Kroos. ¿Son los mismos futbolistas? No, pero sí que más o menos es el mismo perfil. Yo creo que eso, por ejemplo, sí que es importante. Y yo no compro tanto eso de que no, da igual, no nos hace falta ningún futbolista creativo como Toni Kroos que saque el balón. Porque el estilo de juego va a cambiar, el fútbol va a cambiar. No estoy de acuerdo. Siempre han existido jugadores necesarios que regateen. Siempre son necesarios que haya futbolistas que sean creativos en el equipo. En cuanto a salida de balón, siempre es importante que haya futbolistas que te den ese último pase, siempre es importante tener a un goleador, siempre es importante tener a un futbolista, por ejemplo, un defensa central que sea bueno en los balones aéreos y si es rápido aún mejor, y eso no va a cambiar nunca. Evidentemente no tienen por qué compartir características, como por ejemplo, Xabi Alonso y Toni Kroos era el mismo perfil, pero son distintos jugadores. Por ejemplo, Toni Kroos es de un pase mucho más seguro al primer toque, Xabi Alonso también, pero sobre todo Xabi Alonso, por ejemplo, era más de desplazamientos en largo, pero es al fin y al cabo el mismo perfil. Ese futbolista que muchas veces se queda casi entre centrales, que te da una salida mucho más limpia de balón. Yo creo que es lo que la gente se refiere cuando dice buscar de tener un sustituto a Toni Kroos. Evidentemente no hay un Toni Kroos nuevo, lógicamente. No, es que es imposible, ni tampoco hay un Xabi Alonso nuevo. Es que no existe. Puede haber futbolistas que se parezcan más o menos a Xabi Alonso, pero no hay un Xabi Alonso nuevo, muchísimo menos. Entonces, se va Kroos y hay mucha gente que cree que, por ejemplo, Luka Modric va a ser quien, digamos, haga esa labor de Kroos. Otra gente piensa que va a ser Camavinga y otra gente que piensa que va a ser Fede Valverde. Yo Fede Valverde lo descarto. Yo Fede Valverde, al menos a día de hoy, como digo siempre, el futbolista puede evolucionar. De hecho, los futbolistas evolucionan. Pero a día de hoy creo que Fede Valverde está muy lejos a poder ser un futbolista del perfil de Toni Kroos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, una de las ventajas más grandes de jugar en la posición de donde juega Toni Kroos que tenemos es el hecho del buen primer toque que tiene, que no lo pierde. Y además, no solamente tiene un buen primer toque, un buen pase, sino que además es capaz de, en situaciones, digamos, de desventaja, que está rodeado de otro futbolista con una presión asfixiante, y es que sale bien. Ya sea al primer toque o ya sea haciendo un regate sin balón, te sale de la situación. Te dices tú, es que no se pone nervioso, tiene una frialdad enorme. ¿Qué pasa? Eso Fede Valverde no lo tiene. Fede Valverde ni tiene esa frialdad, ni tiene ese toque de balón que tiene Toni Kroos. De hecho, Fede Valverde es un futbolista que poco a poco, cada temporada que pasa, siento que va siendo cada vez más preciso en el pase, pero aún así es un futbolista que tiene que armar mucho el pase. No veo que Fede Valverde sea de Toni Kroos, ese perfil Kroos que es de un pase el primer toque, presionado, te quite esa presión, lo haga, digamos, con ambas piernas, honestamente. A día de hoy, Fede Valverde no me parece ese futbolista. Fede Valverde cada vez más preciso en el pase, pero necesita armar mucho más ese pase. Necesita más tiempo para dar un buen pase. Creo que básicamente le das el balón que le des, y es que el primer toque, tanto con la diestra como con la zurda, tiene una buena salida, porque es muy preciso. Y encima tiene una templanza que no es normal. No se pone nervioso. Y para mí, a día de hoy, eso no lo tiene Fede Valverde. ¿En el futuro puede tenerlo? Veremos. Pero a día de hoy no lo tiene. Muchísimo menos Camavinga. Y tampoco Tchouaméni. Entonces, ¿qué pasa? El único que sí que veo capaz de hacer eso es Luka Modric. ¿Qué pasa? Luka Modric, conforme más edad tiene, en el Real Madrid juega más adelantado. No juega más atrasado. ¿Podría Carleto, y de hecho, no me extrañaría, podría Carleto este próximo año sin Toni Kroos coger y retrasar a Modric y que el perfil ese donde juega Toni Kroos sea Luka Modric? Podría hacerlo. Y me gustaría, honestamente no lo tengo claro. Porque sí que creo que si Luka Modric jugara en ese perfil de Kroos, tendría una muy buena salida de balón. Muy buena salida de balón, porque tiene, al fin y al cabo, es creativo, es preciso, aunque no tanto ni mucho menos como Toni Kroos, pero es preciso, tiene un gran amago sin balón.
Y son cosas que ayudan mucho a jugar en esa posición, ¿no? Y evidentemente la experiencia, evidentemente, y la técnica que tiene Luka Modric. La técnica de la clase que tiene no es normal. Entonces lo haría bien. ¿Qué pasa? El problema es cuando no tiene balón. Cuando el equipo no tiene balón, no sé hasta qué punto tener ahí a Modric viene bien. No sé hasta qué punto, porque sí, yo entiendo que dicen, no, pero es que bueno, puede ser que en ataque, Toni Kroos iba a decir, Luka Modric se retrase, se ponga entre centrales como hace Kroos, y luego cuando haya que defender, pues digamos que Camavinga o Tchouaméni, el que sea, o Fede Valverde, sea quien se retrase y ocupe, digamos, ese sitio. Sí, pero no es tan fácil. Modric, al fin y al cabo, no... Es decir, requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo tanto a sus compañeros como para Luka Modric. Luka Modric irse atrás y luego adelante y todo el tiempo, digamos, haciendo carreras continuas. Y el futbolista de turno que tenga, digamos, que cubrir ese hueco cuando no tiene el balón el equipo, Luka Modric. Lo cual no es algo, digamos, tan fácil. Se puede hacer, sí, pero evidentemente uno de los... Digamos, de la forma más fácil de hacer eso sería, por ejemplo, que el equipo replegara. Entonces ahí, digamos, pues bueno, puedes hacerlo. No lo tengo claro si es bueno o no. Honestamente no lo tengo claro si... ¿Que puede Luka Modric hacerlo? Sí. ¿Que merezca la pena? No lo tengo claro. Camavinga para mí ni de coña a día de hoy puede hacer eso. Y ojalá me calle, pero creo que a día de hoy... De hecho, me pone muy nervioso cuando veo a Camavinga sacando la pelota en esa posición. Cuando Camavinga juega en ese perfil de Kroos y le da la pelota y la tiene que sacar él, me pone muy nervioso, honestamente. No voy a decir que pierda mucho balón y tal, porque tampoco es así, pero sí que tengo una sensación continua de que va a fallar o de que la va a perder, porque y más cuando evidentemente estamos mal acostumbrados con Toni Kroos. En el mercado, por ejemplo, mira futbolistas y no hay futbolistas con el perfil de Kroos, es decir, con las características de Kroos. ¿Hay futbolistas que son creativos? Sí. Estoy escuchando, por ejemplo, nombres como el de Vitinha, ¿no? Lo estoy escuchando mucho. Vitinha juega mucho más adelantado. Vitinha, digamos, es mucho más un perfil Luka Modric que un perfil Toni Kroos. Entonces, y es que no es lo mismo. Porque al final, como no es lo mismo, digamos, ser, digamos, tú uno de los que da los últimos pases, ya bien sean 3/4 o en zona cercana a 3/4, a estar tú precisamente prácticamente casi con la línea defensiva y tener que sacar la pelota desde ahí. Es que es muy distinto. Y Vitinha, por ejemplo, no hace eso. Vitinha juega un poco más adelantado, como por ejemplo lo hace Luka Modric. Bien, luego también se está hablando, por ejemplo, de Enzo Fernández. También se está hablando, también porque él como que ha hecho una especie, unos guiños a Real Madrid, poniendo una publicación de Toni Kroos. Luego le ha dado un me gusta a una publicación que ponía que creo que era algo así como que el sucesor de Toni Kroos en el Madrid era Enzo Fernández, y le ha dado me gusta. Como que se está dejando creer y está haciendo guiño. Y hay gente que dice, Enzo Fernández podría ser el perfil, digamos, de Kroos. Es que no hay comparación. Es decir, Enzo Fernández podría hacerlo bien ahí, sí, pero el tema es que no va a hacerlo ni va a estar parecido a cómo lo hace Kroos. Porque al fin y al cabo, Enzo Fernández tiene creación, sí. ¿Te puede sacar la pelota desde atrás? Sí. Pero no tiene esa templanza que tiene Toni Kroos. No tiene esa precisión que tiene Toni Kroos. No tiene esa frialdad que tiene Toni Kroos. No tiene, digamos, eso de ser tan sumamente bueno, siendo ambidiestro como es Toni Kroos. Entonces que es muy distinto y por supuesto no tiene la presión de lo que es jugar en esa posición en el Real Madrid como lo tiene Toni Kroos. Entonces que es muy distinto. Yo pensando un poco así, digamos, de repente puede decir Enzo Fernández, bueno, entre comillas, puede cuadrar, pero somos realistas, es muy difícil. Es que esa posición para mí es una de las más complicadas de sustituir. Es muy complicado. Y ya de hoy, repito, no hay ningún futbolista que siquiera se asemeje. Hay futbolistas, por ejemplo, que me gusta, como por ejemplo Declan Rice. Declan Rice para mí es un futbolista que, digamos, puede ser un poco perfil ese de Toni Kroos, pero es que aún así es incomparable. Es que comparar a Declan Rice con Toni Kroos me parece insultar a Kroos. Pero sí es verdad que Declan Rice te hace eso de que juegan casi muchas veces entre centrales, te saca la pelota, tal cual, pero evidentemente no tiene la calidad ni está cerca de ser Toni Kroos. ¿Qué pasa? Para esto evidentemente hay más soluciones, no es que de repente hay soluciones. Una de ellas, por ejemplo, jugar con un doble pivote. Al jugar con un doble pivote tienes un compañero tuya al lado cerca que al fin y al cabo te va a dar más soluciones. Pasar, por ejemplo, a un 4-2-3-1 en vez de un 4-4-2, o por ejemplo, se está hablando por ejemplo mucho un 4-3-3, y para mí 4-3-3 por ejemplo lo veo difícil, porque al fin y al cabo un 4-3-3 suele ser uno solamente que juega de pivote. El que se queda más atrasado normalmente suele ser solamente uno. Y como que lo veo más complicado. Ahí, por ejemplo, un 4-2-3-1 creo que en cuanto a salida de balón se refiere, es decir, un 4-2-3-1 con balón, creo que le vendría bien al equipo. Pero también es como todo, también seamos realistas. Hay que ver cómo se va desarrollando los jugadores. Hay que ver cómo evoluciona. Porque Fede Valverde hay que ver, por ejemplo, ahora tomando un poco el rol, como quien dice, Toni Kroos. Porque como dije en su momento, si tú, por ejemplo, eres Fede Valverde, igual, por ejemplo, quieres dar un desplazamiento largo o quieres dar, digamos, un gran pase en profundidad y tienes al lado a Toni Kroos, pues lo normal es que se la dejes a Toni Kroos. Que dirá, es que tengo aquí como quien dice, a mi maestro.
voy a ir a hacer la torre de Toni Kroos. Si está Toni Kroos, que prefiero que se juegue ese pase Toni Kroos porque es mejor que yo. Entonces es mejor que cada 5 pases en profundidad, es mejor que yo solamente me la juegue una vez y que él se la juegue 4. Porque es muy probable que él las 4 veces que se la juegue le salga bien y a mí igual no. Entonces es normal. ¿Qué pasa? Ahora tendría que dar un paso al frente. Creo que el hecho de que se le dé el número 8 a Toni Kroos le puede perjudicar. Si nos lo tomamos en el sentido futbolístico. Es decir, si tomamos a Fede Valverde como el sucesor de Toni Kroos, creo que nos podemos equivocar. Y creo que él mismo se estaría disparando en el pie, creando, digamos, esa especie de expectativa. Porque es que creo que de verdad que a día de hoy son muy distintos. Y creo de verdad que es que no lo veo. Es que creo en serio que si pensamos y si Fede Valverde coge el rol o quiere, digamos, tener ese rol de ser el sucesor de Toni Kroos, creo que la va a cagar. Porque como le exijamos a Fede Valverde lo que hace Kroos, nos vamos a llevar probablemente un batacazo. Nos vamos a llevar un batacazo importante. Como le pidamos lo mismo que hace Kroos. Pero aún así, hay que evidentemente ir como evoluciona. También evidentemente importante que hace Carleto. Creo que también Carleto nos va a dar una pista importante de si realmente él piensa que Fede Valverde puede hacer esa labor o que Camavinga. Porque si, por ejemplo, el próximo año jugamos con un 4-3-3, que lo normal, digamos, que se quede uno de pivote más atrasado, pues ahí, por ejemplo, te da una señal de que sí confía realmente en alguien que haga un poco, entre comillas, aunque no sea igual, evidentemente, la labor de Kroos. La labor, mejor dicho, de la salida de balón. Si de repente vemos el próximo año Ancelotti juega, por ejemplo, un 4-2-3-1 o cualquier tipo de otra formación que básicamente haya más de un pivote, digamos, jugando más atrás, pues es evidente que no se fía del todo de la salida de balón y quiere, digamos, acompañar a quien sea a que sean dos futbolistas los que intenten sacar la pelota. Entonces, por eso digo que hay que verlo. Pero sí creo que sería un error pensar en Fede Valverde como el sucesor de Toni Kroos. Ojalá me cierre la boca, pero no lo veo. Creo que Fede Valverde es muy bueno, pero tiene otras características muy distintas y que son de otro perfil al perfil de Toni Kroos. Pero como digo, hay que ver cómo se va desarrollando y por supuesto pues lo iremos comentando. Me encantaría de verdad que me dejaseis vuestra opinión en la caja de comentarios. ¿Quién pensáis que puede ser, digamos, ese sustituto de Kroos? ¿Quién puede, mejor dicho, hacer esa labor de salida de balón? Si confiáis en Fede Valverde, en Camavinga o si pensáis que el Madrid debe fichar a otro futbolista que haga, digamos, a reemplazar, por decirlo de alguna forma, a Toni Kroos. Poco más, ya sabéis que si dais un like, de verdad, es clave para que un vídeo tenga repercusión, de verdad. No sabéis cuánto me ayudáis. Y, lo dicho, dejadme vuestra opinión, que de verdad que quiero saber qué es lo que pensáis. Hasta aquí, nos vemos en la próxima, gente. Chao.